Buenas tardes, amados hermanos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con estos temas generales de la fe. Si todavía tenemos esperanza en nosotros, quiere decir que creemos que aún somos útiles y no diremos jamás, ya no vivo yo. Vamos a examinar un asunto más. Muchos hermanos ya saben que no son capaces de hacer nada. Quizás usted sabe que no puede hacer nada, pero queremos preguntarle otra vez. ¿Es usted capaz o no? ¿Ha muerto a toda esperanza en usted mismo? ¿Todavía cree que puede vencer? Si antes vimos hechos objetivos, estamos viendo algo subjetivo por primera vez en este tema. No hay duda de que Cristo vencerá en su lugar, pero hay una condición para que Él pueda hacerlo. Usted debe reconocer que es impotente. ¿Es usted capaz o no? Dios ha permitido que fracase muchas veces, pero sigue vivo su corazón. ¿Es usted capaz o no? Todo depende de esta pregunta crucial o de la respuesta a esta pregunta. Su futuro avance depende de esto. Si usted continúa diciendo allí en lo más interno de usted que puede y que usted es capaz de lograr algo por sus propios esfuerzos, Cristo no puede vivir por usted. Cristo solo puede vivir por los que son absolutamente incapaces. La victoria está a la espera de aquellos que han fracasado completamente. Solamente aquellos que han fracasado por completo pueden vencer. Si alguien no ha fracasado totalmente, Dios no podrá vencer por él. Esta es la primera condición. La primera condición es confesar que somos incapaces. Pero una cosa es decir que no podemos lograrlo y otra cosa es dejar de intentarlo. Vemos que existen estas dos cosas. Qué bueno que usted pueda ver la diferencia entre ambas. No podemos lograrlo y no debemos tratar de hacerlo. Muchas veces sabemos que no podemos lograrlo y aún así continuamos tratando de hacerlo. Lea por favor el Salmo 81:6. Creo que esto le va a ayudar a ver un poco de esto que estamos hablando. La primera condición para obtener victoria es comprender que no podemos lograrlo. Y la segunda es desistir de intentarlo. Si admitimos que no podemos lograrlo y cesamos de intentar, paramos de intentar, venceremos. El problema es que aunque sabemos que no podemos lograrlo, nos esforzamos al máximo por lograrlo. Queremos valernos de nuestra fuerza. Pensamos que si oramos más, podremos lograrlo. Que si tomamos determinaciones más firmes, podemos permanecer en pie. Aunque no podamos lograrlo, seguimos intentándolo. Una cosa es que una persona sea incapaz de hacer algo y otra cosa es que pare de intentarlo. Que desista de una vez de intentar hacerlo. Puesto que sabemos que no podemos lograrlo, no tenemos que tratar de hacerlo. Señor, no puedo vencer y no tengo la intención de tratar. No lo intentaré más. Esa debiera ser nuestra confesión. Sus manos deben soltar el asunto completamente. Como dice el Salmo 81:6, nuestro problema es que no soltamos las manos de los canastos. Soltar las cosas no es algo insignificante. Ya que usted sabe que no puede hacerlo, debe permanecer en esa posición y dejar de intentarlo. Hay hermanos que cometen muchos pecados, confiesan que no han podido vencer, pero al preguntarle si todavía están tratando de vencer, ¿sabe cuál es la respuesta que oímos? Usted misma se la ha dado. ¿Qué otra cosa puedo hacer, hermano? ¿Darme por vencido? Dios lo ha hecho en la cruz y ha abandonado esperanza, la esperanza con respecto a usted. Dios lo puso en la cruz y abandonó toda esperanza con respecto a usted. Pero es necesario que también usted reconozca que no puede hacerlo. También, amado, debe reconocer eso. Desafortunadamente todavía tratamos de lograr cosas por nosotros mismos. ¿Qué significa tratar de lograrlo? Tomemos, por ejemplo, la ira. Tomemos este ejemplo, la ira. Suponga que usted se enoja fácilmente y que no puede controlarse.
Contra más lo intenta, más fracasa. Al final reconoce que no puede hacer nada en cuanto a su mal genio. ¿Qué debe hacer? Usted sabe con certeza que no tiene manera de controlar su mal carácter y sin embargo trata de hacerlo. ¿Qué hará después? Esto es un ejemplo de lo que significa tratar de lograrlo. Tratará de ser más cuidadoso al hablar. Luego hará lo posible tal vez por evitar a las personas con las que no se lleva bien y solo hablará con quienes usted tiene una buena relación. Usted evitará relacionarse con los que lo provocan y huirá de ellos. Cada vez que esté a punto de perder la paciencia, hará algún ejercicio mental para hacer lo posible por controlarse. Tratará tal vez de controlarse con más oraciones. ¿Qué es esto entonces? Esto es ser incapaz y al mismo tiempo tratar de hacer cosas. Por un lado, sabe perfectamente bien que no puede lograrlo, nunca lo ha logrado, pero por otro, sigue tratando de realizarlo. Aunque no pueda hacer nada, se seguirá esforzando por hacer algo. Esa clase de persona nunca vencerá, nunca podrá llegar a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, recordemos que la condición para obtener la victoria es reconocer que somos incapaces y que la barrera más grande es intentar. La victoria procede de Cristo y es el Cristo quien vive en nuestro lugar. La vida vencedora requiere que tomemos una posición firme y declaremos, no puedo hacer nada y no seguiré intentándolo. Señor, hazlo tú por mí. No trataré ya de labrar mi propia victoria. Si hacemos esto, venceremos. Dios no puede hacer nada por aquellos que constantemente tratan de hacer algo. Él no puede hacer nada por ellos. Si tratamos de hacer algo y si nos decidimos hacerlo, Dios se detendrá en el momento en que nosotros intervengamos. Cristo vive en nosotros a fin de expresarse por medio de nosotros. El problema es que nosotros tratamos de preservar la integridad de nuestro propio trabajo. Debemos rechazar por completo nuestro propio trabajo antes de que Cristo pueda expresar su vida por medio de nosotros. Si tratamos de ayudarlo solo un poco y comenzamos a introducir obras humanas, su gracia se irá. Si Cristo no vence en nuestro lugar, cualquier victoria que tengamos será algo nuestro. El poder de Cristo no tiene como fin suplir lo que nos falta. La vida de Cristo no tiene como fin llenar los vacíos que tengamos en nuestras vidas. Él quiere vivir en nuestro lugar y el estorbo es precisamente nuestras vidas. Si deseamos que Cristo viva en nuestro lugar, no debemos vivir nosotros. Primeramente, debemos saber que no podemos lograr nada y Dios tendrá libertad para actuar. No trate, amado, de prolongar la batalla. En el momento en que tratemos de luchar, perdemos. No obstante, tenemos esperanza de lograrlo y creemos que sería maravilloso si lo hiciéramos. Pero mientras estamos en la lucha, Cristo no expresa su vivir, no expresa su vida en nosotros. En todo empeño humano siempre existe la posibilidad de superposición. Explicamos esto. El hombre siempre tiene la necesidad de retener una cosa hasta que la otra se reemplace. Así sucede, por ejemplo, en los trabajos. Si usted decide salir de su trabajo, cambiar, normalmente le exigen que avise 2 semanas antes. ¿Para qué? Quiere que usted enseñe al sustituto. Pero con Cristo esto nunca sucederá. Si nosotros no decidimos irnos, Él nunca tomará ninguna iniciativa. Cuando nos detengamos nosotros, Él comenzará. Pensamos que Él obrará mientras nosotros todavía estamos laborando, trabajando, intentándolo. Pero esto no sucederá. Cuando cesemos nuestras obras por completo, Cristo comenzará la suya. Mientras aún sigamos haciendo algo, Cristo no se moverá ni un centímetro. Por eso hablamos de que este fundamento de liberación de las obras muertas es el primer fundamento en los atrios, en el camino al sacerdocio, que tiene que estar puesto como una experiencia subjetiva. El pasaje de las Escrituras que vimos, en el pasaje de la Escritura vimos lo que significa ya no vivo yo, mas Cristo. Pero ¿cuándo experimentaremos más Cristo? Esto solo sucederá cuando se cumpla, ya no vivo yo.
esperamos hasta ver que Cristo y nosotros estemos allí al mismo tiempo. Esto jamás sucederá, o uno o el otro. No podemos lograr nada y tampoco debemos tratar de hacerlo. Recuerde siempre, yo y Cristo no pueden permanecer juntos. No puede haber superposición. No podemos lograr nada y tampoco debemos tratar de hacerlo. Lo repetimos, nuestras manos deben soltarlo todo sin reserva. Todo debe quedar en las manos del Señor. Tenemos que entregarle todo a Él. No podemos lograr nada y tampoco debemos intentarlo. Si hacemos esto, venceremos. Pero aún esto no es suficiente. Muchas personas se dan cuenta de que no pueden hacer nada y lloran y se lamentan. Y dejamos claro que es bueno llorar delante del Señor por nuestros pecados, por nuestra incapacidad. Pero también debemos darnos cuenta de que muchos cristianos siguen el ejemplo del joven rico, que se marchan tristes al ver que no pueden vencer. Solo ven sus problemas y que les falta una cosa. Puesto que ellos no pueden hacer nada, ya piensan que Dios tampoco puede. Por lo tanto, piensan que no tienen esperanza al no poder repartir todos sus bienes a los pobres. Pero esto no es así. Todavía hay esperanza. Notemos cuán significativo es que después de Lucas 18 está Lucas 19. ¿Sabe de qué habla el capítulo 19? Es la historia de Zaqueo. ¿Quién era este hombre? Era un hombre de edad avanzada, mientras que el hombre del capítulo 18 era un joven. Tanto el joven como el Zaqueo, el anciano, eran ricos. En términos humanos se espera que el joven sea más generoso y el anciano más egoísta. Pero es asombroso ver que cuando Zaqueo descendió del árbol sin que el Señor le pidiera que repartiera su dinero, él de su propia iniciativa decidió devolver todo cuadriplicado lo que había tomado por fraude y repartir la mitad de sus bienes a los pobres. Inmediatamente estuvo dispuesto a entregar todo su dinero. El Señor Jesús le pidió al joven rico que diera su dinero y este no pudo hacerlo. Pero este hombre anciano, a quien el Señor no le pidió que diera su dinero, lo dio voluntariamente. ¿Por qué se ve esta diferencia? Porque las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. En el caso del joven rico, vemos lo que es imposible para el hombre, mientras en Zaqueo vemos lo que es posible para Dios. ¿Qué es posible para Dios? El Señor Jesús dijo que Zaqueo también era hijo de Abraham y que la salvación había llegado a su casa. Esto significa que Dios lo había salvado. El joven rico sabía que era imposible para él, pero no pidió a Dios la salvación, no clamó. El Señor siempre está esperando que nos volvamos a Él, que reconozcamos nuestra imposibilidad. Y si algo hacemos es invocar su nombre, clamar a Él. Para el hombre es imposible, mas para Dios es posible. ¿Qué hace un cristiano cuando ve su impaciencia, sus pensamientos impuros, sus pecados carnales o espirituales? Anhela el día en que será liberado de estos problemas. Sí, él lo anhela. Algunos hermanos comentan, qué maravilloso sería maravilloso que mi mal genio pudiera mejorar, aunque fuera solo un poquito. Y siempre les decimos, amados hermanos, y tengamos esto en mente, démosle gracias a Dios por ese mal genio. Es maravilloso que el Señor constantemente vea que no podemos vencer. Regocijémonos en el hecho de que no podemos hacer nada. Amados hermanos, gracias y paz. Mañana continuamos o en la próxima entrega.